Interesante que Jesús quería que las personas de ese tiempo supieran. Vamos a ver de Juan 10 del 1 al 21. Así que si tienen sus Biblias las pueden abrir o va a estar aquí proyectado. Pero antes de eso vamos a orar. Y cada vez que oramos, hermanos, cada vez que venimos aquí a la iglesia, el deseo nuestro es que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Desafortunadamente, hay pensamientos que nos distraen cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Y aún ahorita, yo puedo ver de aquí arriba que algunos de ustedes están distraídos. Entonces, mi oración esta mañana ha sido que ustedes pongan atención a lo que vamos a escuchar. Porque no venimos a escuchar al pastor José. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar, primero que todo, conocer a Dios, y segundo, nos va a cambiar. Entonces, mi deseo es que ustedes puedan escuchar la palabra de oración, la palabra de Dios. Mi oración ha sido y es que Dios me ayude a mí a hablar su palabra y dejar mi opinión personal por un lado, porque esa no ayuda a nadie. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre celestial, Señor amado, venimos a ti, Señor, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Nuestra mente muy fácilmente divaga, se va a lugares, al pasado, al futuro, preocupaciones, Padre celestial. Señor, venimos y te pedimos que nos ayudes a estar aquí presentes. No solo físicamente, sino que presentes en mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, Padre celestial. Porque reconocemos que eres tú el que habla a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces el tema de esta mañana, hermanos, es Jesús el buen pastor. En el tiempo de Jesús había un grupo de líderes religiosos que se suponían que eran los pastores de Israel. Jesús vino en ese tiempo, eran los saduceos, los fariseos, y ellos estaban encargados de cuidar a las ovejas de Israel. Jesús viene y les está convenciendo de que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de señores. Y todavía así no entendían muchos quién era Él. Este grupo de pastores, los fariseos, los saduceos de ese tiempo, no estaban interesados en reconocer a Jesús como el buen pastor. Entonces había una confusión. Jesús había hecho muchos milagros y las personas decían, sí es un profeta, no, pero no es un pecador. Había mucha confusión, aun cuando Jesucristo estaba dando milagros, evidencias a través de milagros y milagros y milagros. Y aún así, algunos de ellos, no podían ver quién era Jesús. Ellos tenían que cuidar, estos fariseos y saduceos, y apacentar a las ovejas hasta que viniera el pastor verdadero. El único que entendió eso, hermanos, fue Juan el Bautista. Cuando los discípulos de Juan, ya Juan el Bautista les había dicho quién era Jesús, y cuando miran a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios. Y los que seguían a Juan, siguieron a Jesús. Eso era lo que tenían que hacer estos líderes religiosos. Estar pastoreando las ovejas, pero finalmente introducir cuando vieran al pastor verdadero. Pero esos líderes religiosos solo estaban interesados a que los siguieran a ellos, y ellos se aprovechaban de las ovejas inocentes y necesitadas. Jesús aparece y nos ofrece una verdad libertadora en lo que vamos a ver esta mañana, donde podemos ver el amor de Jesús y su sacrificio para salvar y hacer libres a sus ovejas. Entonces vamos a leer, hermanos. No quiero que se me duerman, ¿ok? No quiero que se duerman, tienen que estar despiertos. Esto les digo porque tiene que ver con su vida eterna para algunos de ustedes. Juan 10 del 1 al 21 dice lo siguiente: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador.
Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguna entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí se refería él a los gentiles. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo la autoridad para tomarla, dice Jesús, y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. De nuevo, distinción. Había una pelea de quién iba a ser el pastor de esas ovejas. ¿Iba a ser Jesús o iban a ser esos líderes religiosos? Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. La pregunta que Jesús estaba haciendo a las ovejas que estaban ahí durante la sanación del hombre ciego y la investigación que ellos estaban haciendo, los religiosos, para ver si era ciego y a ver si había hecho un milagro, era la siguiente: ¿quién es su verdadero pastor? ¿Quién es su verdadero pastor? Y Jesús les estaba haciendo esta misma pregunta a usted hoy, esta mañana. Esta es la pregunta que ustedes, primeramente Dios, van a empezar a contestar muy adentro de su corazón. ¿Quién es su pastor? ¿Por qué es importante saber a quién sigue usted? Porque si usted sigue a la persona equivocada, usted terminará arrebatado y dispersado. Dice aquí, eso es lo que dijo Jesús. Arrebatado quiere decir que usted es sacado violentamente del rebaño de la iglesia. Cuando usted no mira quién es su pastor verdadero, usted va a ser arrebatado y sacado violentamente del rebaño. Como un lobo viene y agarra un cordero y se lo lleva y lo separa del rebaño, lo separa de la iglesia. Y dice dispersado. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser apartados. Cuando el lobo ataca, se dispersan y no hay pastor, se dispersan las ovejas. Apartado de la protección, el amor y el cuidado del buen pastor. ¿Quién es su verdadero pastor? Jesús nos da dos opciones aquí: seguir a los hombres o seguir a Jesús. Esas son las únicas dos opciones de pastores, de pastor, el buen pastor. Seguir a los hombres o seguir a Jesús. El primer punto esta mañana, hermanos, es: si Jesús no es su pastor, usted seguirá a los hombres. Si Jesús no es su pastor, usted va a seguir a los hombres.
Aquí Jesús nos ilustra dos extremos humanos. El primero es los pastores humanos que solo buscan alimentarse de las ovejas. Eso lo pueden ver en el versículo 10. Dice que ellos vienen a robar. ¿Robar qué? El dinero, el sustento de la congregación, de las ovejas. Ellos vienen a matar, ellos vienen a quitarle la vida de paz que Dios quiere ofrecerle a esas personas. Ellos quieren destruir, ellos quieren separarlos de las iglesias y separar las familias. Esos tipos de pastores los tenemos hoy en día en toda la ciudad. Estos son los pastores que nos referimos muchas veces como que ofrecen el evangelio de la prosperidad. Yo he oído historia, hermanos, que hay pastores que para que ustedes oren por ellos tienen que pagar $500. Que para que un pastor vaya a su casa ustedes tienen que pagar. Estos son los pastores que se refería a Jesús para nosotros en este tiempo, y en ese tiempo existían. Si no me cree, vamos a leer Ezequiel 34 del 2 al 4, va a estar aquí. Ezequiel 34 del 2 al 4, para que miren que ya existía ese tipo de pastores. Aquí le está diciendo Dios a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, desgolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Los débiles no habéis fortalecidos, la enferma no habéis curado, la perniquebrada, la persona que está quebrada de pierna, no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Se cree que estos tipos de pastores eran los líderes religiosos que estaban acusando a Jesús. Ahí Jesús lo que estaba haciendo, hermanos, estaba peleando por sus ovejas y estaba sacando a la luz qué tipo de pastores eran ellos. Jesús les dice que estos supuestos pastores son hombres malos que solo quieren robar, matar y destruir a las ovejas. Estos hombres son seductores muy dinámicos y nunca les enseñarán a seguir a Jesús, el buen pastor. Les van a enseñar que los sigan a ellos. Ellos solo están interesados en eso. Estos tipos de pastores les hablarán de otros evangelios. El evangelio de la prosperidad, donde usted es el que dice que tiene que ser Dios y Dios le hace y le da dinero. Donde allí usted es el centro, Dios no es Dios, usted es Dios y Dios, yo quiero esto, una casa, un carro, esto. No es malo pedir por esas cosas, pero tenemos que tener cuidado con el motivo por el cual pedimos. Si no es para la gloria de Dios, tenemos que chequear nuestros motivos. Ese es otro evangelio. No predican a Cristo, no predican la salvación, no predican que Jesús es el buen pastor, que Él es el Dios, que Él es el amo y Señor de nosotros. El evangelio de las obras, nos enseñan, estas personas andan enseñando el evangelio de las obras, que ustedes se pueden salvar cambiándose usted mismo. Que si usted hace esto, que usted va a estar salvo. Que si usted hace lo otro, usted va a ser salvo. Que usted realmente no necesita el evangelio de Dios para ser salvo. Y que usted puede cambiar también si usted se lo propone y usted puede hacerlo solo. La verdad, Jesucristo dijo: sin mí no podés hacer nada. Todo cambio que le pasa a usted y que me pasa a mí es porque vamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y confesamos nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestro pecado y le decimos: Dios mío, yo sé que no merezco esto, yo sé que no merezco que tú me cambies, pero hazlo por tu Hijo. Ahí hay cambios. El evangelio también, ellos les hablan del evangelio del amor propio, que usted es Dios y usted es el centro de todo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice Jesús. Entonces, esto es un ejemplo pequeño
de qué evangelios va a escuchar allá afuera. Y ninguno de esos evangelios va a poner a Cristo en el centro de su vida. Lo va a poner a usted y a mí. Jesús también habla de otro grupo de pastores aquí. Este grupo también le va a fallar a usted. Estos pastores son aquellos que Dios los ha llamado a pastorear, así como yo, así como los otros pastores que tienen ustedes aquí en Cornerstone. Somos pastores humanos que hemos sido llamados de Dios, pero que no somos perfectos y Él sabe que vamos a fallar. Pastores que fallan porque son humanos. Mi deseo como pastor es no fallarle a ustedes. Pero hermanos, ¿creen ustedes que yo les voy a fallar? ¿Por qué? Soy humano. Soy humano. Pero mi deseo es no fallarles. Mi deseo es ser un buen pastor humano para ustedes, pero no el buen pastor. El buen pastor solo es uno, y ese es Cristo. Dice en el versículo 12, pero el que es un asalariado, yo soy un asalariado, y no un pastor, solo que sí soy pastor, que no es el dueño de las ovejas. Eso es cierto, no soy dueño de las ovejas. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Cristo. ¿Quién pagó por estas ovejas? Cristo. ¿Cómo pagó? Con su muerte. Yo no he muerto, yo no he pagado por nadie, ni puedo pagar ni por mí mismo. Jesús, Él es el buen pastor. Él es quien ha pagado por sus ovejas. Dice aquí, no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Aquí mismo Jesús nos dice la razón por la cual ellos pueden fallar. Porque es un asalariado. Y también dice porque no es el dueño. Cuando uno es un asalariado, cuando uno no es el dueño, no va a haber esa motivación, hermanos, que Jesús tiene por ustedes. Me encantaría decirles que yo tengo todas las ganas, pero mi amor no se puede comparar con el amor de Jesús. Y si usted estuviera aquí también enfrente, usted diría lo mismo al leer estas palabras. Déjenme darles una ilustración. Entonces, el pastor de Dios puede fallar. Tenemos ejemplos en la Biblia. David era, por así decir, el rey, por así decir, era el presidente de la nación, pero él también era el pastor. Elías era un profeta de Dios. Pedro era el pastor que Jesucristo había reconocido para que guiara a los discípulos. Y hay más, y ellos fallaron. Dice aquí que van a abandonar, que huyen. Abandonar. Pedro abandonó a Jesús por temor a su vida, que lo iban a crucificar también. Jesucristo lo tuvo que ir a buscar. Después le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahí está, le está diciendo que él es el pastor. David también falló. ¿Por qué? Por la lujuria. Vio la mujer ahí de un soldado que estaba bañándose y falló. Y dice aquí, huyen por temor o porque no les importan las ovejas tanto como sus propias vidas. Y esos ejemplos ya los vimos. Y cuando el enemigo viene, el lobo los arrebata y los dispersa. Esto también puede pasar con un pastor que es llamado de Dios. Déjenme darle una ilustración. En el tiempo de Pablo sucedió esto también, en el Nuevo Testamento. En el tiempo de Pablo, algunas ovejas de la iglesia de Corintios también estaban siguiendo a los hombres y no a Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Miren lo que dice en 1 Corintios 1 del 11 al 13. Se manifestó eso de una forma distinta, pero la raíz de eso era lo mismo. Habían puesto la mirada en los hombres y no habían puesto la mirada en Jesús como su buen pastor. Miren lo que dice en 1 Corintios 1 del 11 al 13. Dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, les dice, por los de Cloe. El grupo de Cloe le habían dicho que algo estaba pasando en Corintios, que hay contienda entre vosotros, que habían peleas. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, Pedro, yo de Cristo.
¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál es el problema aquí? Pablo era realmente el que fundó Corintios. Él podía haber sido llamado el pastor de esa iglesia, el pastor mayor, si lo quieren llamar así. Pero Pablo les está diciendo algo. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Quién fue el crucificado? Cristo. Pablo le está diciendo ahí, el pastor de ustedes es Cristo. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿En el nombre de quién bautizamos? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro pastor. Él es. La lección que Jesús le estaba enseñando aquí a sus ovejas era que no siguieran a los hombres, que no pusieran a ningún humano en el lugar que solo le pertenece a Dios. La pregunta para ustedes es esta: ¿quién es realmente su pastor? ¿Un hombre imperfecto o Jesús, el buen pastor? ¿Qué pasa cuando usted sigue a un humano imperfecto llamado de Dios para ser pastor y el pastor hace algo que a usted no le gusta? Depende de cómo usted responda a la situación, usted se dará cuenta a quién estaba siguiendo. Si su interés por ir a la iglesia disminuye, tal vez usted iba por el pastor humano y no por Jesús. Porque ahora lo que usted quería que pasara no está pasando, porque el pastor humano no está haciendo lo que usted quiere. Si su interés por ir a la iglesia disminuye, es tal vez porque la nueva persona que les enseña no enseña como el pastor. Estoy hablando aquí, hermanos, de los grupos comunitarios, para que entiendan, para que lleguemos al punto. Cuando teníamos Cenas Nueva Vida, les gustaba, a mí también me gustaba, venían bastantes personas a Cenas Nueva Vida, y ustedes se sentaban ahí y estaban aprendiendo, la enseñanza era buena y a mí me gustaba, pero había algo que no estaba pasando. Ustedes no se conocían entre sí, ustedes no se podían abrir en un grupo tan grande. Por eso los pastores, todos juntos, decidimos que íbamos a terminar Cenas Nueva Vida y empezar los grupos comunitarios. ¿Por qué? Porque ahí eran donde ustedes iban a practicar cómo amarse los unos a los otros. Los viernes usted venía, se sentaba, compartía, agarraba conocimiento de Dios, pero no servía a su hermano ni oraba por ellos. Usted no sabía ni qué le estaba pasando al hermano o la hermana. Muy pocas personas aquí sabían quiénes eran los que estaban sufriendo. La razón que los grupos comunitarios existen es para que usted, todo el conocimiento que usted recibe en la enseñanza el domingo, pueda profundizarlo en el grupo comunitario, para que usted pueda aprender a amar a sus hermanos y a sus hermanas, para que usted mire que ellos sufren así como usted sufre, para que usted se dé cuenta que usted no está solo. Esas fueron las órdenes del pastor, el buen pastor Jesús. Así que, hermanos, quiero exhortarlos que las personas que están yendo a los grupos comunitarios, ellos hemos hablado y me han dicho que están creciendo, los que atienden regularmente. También me han dicho que ellos se sintieron abandonados porque ya el pastor ya no estaba ahí. ¿Y ustedes por qué creen que con los otros pastores decidimos que el pastor ya no iba a estar ahí? Porque tal vez el pastor estaba tomando el lugar de Jesús, el buen pastor. Y hermanos, eso no lo podemos hacer. ¿Cómo sabemos que para algunos de ustedes pasó eso? Porque ya no estaba yo ahí. Ya no estaba yo ahí. Iban a ver al pastor José, no iban a ver al pastor Jesús y escuchar de él. Si usted y los que venían por Jesús siguieron viniendo, no les pasó nada, no les afectó en nada. ¿Por qué? Ellos sabían que su pastor era ¿quién? Jesús. Lo que les quiero decir con esto, hermanos, es que Jesús tiene que ser su pastor. Él es el buen pastor.
Yo no soy bueno. Lo poco bueno que sale de mí es Cristo en mí. Yo no puedo estar con usted todo el tiempo. Jesús está con usted todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús está en el templo, y el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? Usted. Jesús está ahí con usted. Donde quiera que usted vaya, Él está ahí. Esa fue la promesa dada en el Antiguo Testamento. Donde quieras que tú vayas, yo estaré contigo. Ahora, si usted está en Cristo y es cristiano, esa promesa se ha cumplido en usted. El Espíritu Santo de Dios está en usted. Espero que todo esto que Jesús nos está diciendo aquí esta mañana sea luz para que usted pueda ver a su verdadero pastor. Jesús es el buen pastor. Ahora, si Jesús sí es su pastor, usted lo seguirá solo a Él. Pero ¿qué es lo que hace Jesús un buen pastor? Pueda que usted se pregunta. Ustedes ya conocen, ya saben un poquito, pero aquí Jesús nos está diciendo algo que lo hace a Él ser el buen pastor y no como los pastores humanos imperfectos. Dos cualidades menciona aquí Jesús el buen pastor. Primero, Jesús el buen pastor solo busca el bien para sus ovejas. Dice aquí que las conoce íntimamente. Las llama por su nombre y sus ovejas oyen su voz y le conocen su voz. Esta es una relación íntimamente. Hermanos, los que están casados, ustedes aman a sus esposas, ¿verdad? Y sus esposas los aman a ustedes. O los que tienen padres, son padres y tienen hijos, ustedes aman a sus hijos y sus hijos los aman a ustedes. Pero ustedes creen que su esposa o sus hijos o su padre o su madre, su hermano, le va a conocer a usted íntimamente más que Jesús. Esa es la razón por la cual lo hace y Él puede ser el buen pastor. Jesús lo conoce a usted íntimamente. Jesús, el buen pastor, guía a sus ovejas y las defiende. Esto habla aquí que nos da protección del peligro. Cualquier peligro que a usted le pueda pasar en el futuro, Jesús lo ve venir y viene y la aparta a su ovejita. Yo no puedo ver los peligros que vienen para usted. Jesús puede. Y aunque los vea, si usted está en un lugar donde no puede ser alcanzado o no hay comunicación, ¿cómo nos comunicamos? Pero Jesús sí puede. Cuando una oveja está perdida, Él las guía hacia donde está el pastor con su voz y llama a la oveja perdida por su nombre. Cuando ustedes nacieron de nuevo, Jesucristo llamó su nombre y usted escuchó la voz. En el campo, cuando una oveja está perdida, el pastor llama a la oveja porque no la puede ver, y la oveja viene y por la voz de ese pastor que está pastoreando empieza a ubicarse y ver dónde está su pastor. Eso es lo que está ilustrando aquí Jesús, que Él los guía hacia donde está Él. Cuando usted está en tribulación, cuando usted está en sufrimiento, cuando usted está pasando problemas duros, ahí está la voz de Jesús. Ven a mí. Ven. Ora. Ese es Jesús, hermanos. Él es el buen pastor. Y lo siguen porque lo conocen y le tienen confianza. Otra voz no van a escuchar. Pero si usted ha nacido de nuevo, cuando la voz del pastor Jesús a través del Espíritu Santo le empieza a llamar, que vaya a orar, que vaya a leer su Biblia, usted responde. Usted responde al llamado de su pastor. Usted va y usted ora y se arrodilla. Y Él le da esa paz que usted busca. Él le da entendimiento de la situación. O a veces, si no le da entendimiento, usted sabe que todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque escuchó su voz y usted obedeció. Jesús, el buen pastor, da su vida por sus ovejas. Esto es algo único que lo califica a Él únicamente
como el buen pastor. Él es el dueño de las ovejas porque Él compró las ovejas con su propia vida. Hermanos, nadie va a dar la vida por ustedes. Nadie, ningún humano. El único humano que lo hizo, 100% humano y 100% Dios, fue Jesucristo. Dice, yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Mire qué relación tan íntima. Él le conoce a usted así como el Padre conoce a Jesús y Jesús conoce al Padre. Usted y yo pueda que no conozcamos mucho de Dios, pero por eso estamos aprendiendo que Él es el buen pastor y usted está aprendiendo quién es Él y qué tanto le ama y que Él dio su vida para que usted pueda ser parte de su rebaño. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Un asalariado como yo no voy a dar la vida por ustedes. Si les digo que voy a dar la vida, les estoy mintiendo. Soy pastor, Dios me ha llamado a ser pastor y vamos a hablar de eso en el futuro, cuando llegue el tiempo. Pero no, el buen pastor, Él sí da su vida por las ovejas. Dice que usted va a tener y yo libertad. Dice que vamos a poder entrar y salir, entrar y salir. ¿Qué habla de eso? Que vamos a tener libertad. Con el buen pastor tenemos una libertad. También tendremos salvación. También tendremos una satisfacción. Yo soy la puerta, si alguno entra a mí será salvo. Entrar y salir, libertad. Si uno entra en mí será salvo. Nos ofrece salvación y entrará y saldrá. Ahí está la libertad y hallará pasto. Hallará sostén para la vida. ¿Cuántos de ustedes han estado allá afuera en el mundo y se han dado cuenta de que no están satisfechos? Lo que el mundo ofrece no llena, hermanos. Lo que el mundo ofrece no da libertad, encadena. Lo que el mundo ofrece no nos salva. Pero Jesús, lo que Jesús el buen pastor ofrece, nos da libertad, nos da su salvación y nos da satisfacción. Y hablando de satisfacción, dice que tendrá una vida en abundancia. Mira lo que dice el versículo 10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De qué está hablando Cristo aquí, hermanos? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esa vida en abundancia? Esa es la vida que usted anda buscando y no sabe que la anda buscando. Esa es la vida del contentamiento, de una felicidad espiritual que solo Él la puede dar. No se trata de dinero, no se trata de tener dinero o de tener poco dinero, no se trata de tener una vida perfecta, al contrario, se trata que en medio de esta vida imperfecta usted va a estar satisfecho. En medio del sufrimiento va a tener dolor, pero usted sabe que usted no está solo, usted sabe que Jesús el buen pastor está con usted y usted sabe que esta vida aquí en esta tierra va a pasar. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esta vida? Gloria a Dios. Y los que no lo han experimentado todavía, la van a experimentar. Él está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando en esa. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el buen pastor. Es interesante, este artículo, él domina la palabra buen y pastor. Esta palabra él quiere decir Jesús es el pastor, no hay otro. Nosotros somos unos pastores, pero Él es el pastor. Y no solo es el pastor, sino que Él es el buen pastor. Énfasis en eso. Para que Jesús, el buen pastor,
nos pudiera ofrecer libertad, salvación, satisfacción, vida en abundancia, Jesús tenía que morir, dar su vida, y esto lo hizo por su propia voluntad. Nadie forzó a Jesús dar su vida por usted y por mí, hermanos. Por eso Él es el buen pastor. Jesús no les va a fallar. Yo sé que mi testimonio no tiene tanta poder como la palabra de Dios, pero desde los 8 años, desde que Jesús me abrió los ojos a mí y me salvó, Él ha sido muy bueno conmigo. He pasado cosas duras, pero he estado satisfecho. Él hasta ahora me ha dado una buena vida, porque Él es bueno. Él es perfecto. Él es humilde. Y Él nos ama. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Hermanos, mi motivación es exhortarlos. Si usted ha puesto la mirada en el pastor humano, quiero invitarle a que la quite de mí o de los otros pastores. Jesucristo es el buen pastor. La función nuestra de los pastores humanos que fallamos es apuntar al buen pastor. Esa es nuestra función. Como la función ustedes de padres, de familia, ustedes son padres, pero no son el padre. Es de a que sus hijos lo vean a usted como padre y como madre, y usted dice, Él es tu padre. Apuntarlo a Dios. Oremos. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias que tú eres nuestro buen pastor. Jesús, te damos gracias que tú no nos abandonaste. No nos vas a abandonar tampoco, porque el tiempo de abandonarnos era cuando tú pedías no tomar de la copa del sufrimiento de la muerte. Pero tú decidiste hacer la voluntad del Padre. La prueba pasó, todo está terminado. Si no nos abandonaste entonces, nunca va a pasar. Y te damos gracias, Jesús. Te pedimos que nos ayudes a verte a ti como el buen pastor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén.